constructor para ustedes, ¿cómo lo describiría? Súper jóvenes, pero falta ese feeling de la responsabilidad, de decir, acabo porque acabo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, Marco. Qué gusto saludarte, hombre. Igual. ¿Cómo ves si platicamos sobre un proyecto, los aspectos importantes, legales y los aspectos técnicos? Claro. Y que, sobre todo para que la gente conozca aspectos muy comunes que pasan en la vida diaria, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, bueno, yo te empezaría preguntando, Axel, oye, ¿cómo le hago yo para que haga efecto una fianza cuando un constructor no me cumple? Claro, mira. Lo primero que hay que tener en cuenta, tratándose de fianzas y de reclamaciones en general, es el resultado esperado, ¿no? Tú cuando vas a reclamar una fianza lo que quieres es una indemnización, ¿no? A razón de lo que cubra tu fianza. Entonces, el hecho es que tú tienes que cumplir con ciertos presupuestos o requisitos, vamos a decir, para que seas merecedor de esa indemnización. Entonces, lo primero que tienes que acreditar es el incumplimiento. ¿Cómo puedes acreditar el incumplimiento? Sería la principal premisa que tú tienes que tener en cuenta. La respuesta a eso es creando pruebas, creando evidencia. ¿Okay? Eso sería el primer punto. Lo que pasa normalmente, y tú me dirás si coincides conmigo o no, es que dependiendo de el desarrollador, pues va involucrando gente conocida o amigos o compadres. Entonces, ese tipo de relaciones en los proyectos pueden, o no necesariamente, ¿verdad?, volverse cada vez más laxos, ¿no? Entonces, cuando es más laxo, pues empiezan a relajar las cosas. No, que espérame que me voy una semana más y ahí se va. Una semana se vuelve 3 meses, caray. Sí. Entonces, la medida, vamos a decir, de mitigar eso es siendo estricto y creando evidencia es, pues te notifico, ¿verdad? Si tú incumples, te notifico. Eso es lo primero que me ayuda a mí a soportar que hay un incumplimiento. Lógicamente, además de eso, pues tiene que existir un buen contrato con un programa de obra y con actividades definidas muy claramente, ¿verdad? Porque a final de cuentas, quien va a evaluar si te da la indemnización o no es alguien ajeno al proyecto, ¿no? Yeah. Muchas veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues es que aquí está muy claramente, ¿verdad? Pero tú desde un sesgo de que tú estás llevando el proyecto. Y la idea de esto es que tú puedas presentar esa documentación atendiendo a que quien la va a evaluar, quien la va a ponderar, es un tercero que nunca ha visto el proyecto. Entonces tienes que llevarlo de la mano porque aquí está el contrato, aquí está el programa de obra, aquí está lo que se suponía que debió hacer a esta fecha y no lo hizo, y aquí está donde yo lo notifiqué, ¿no? Entonces, eso digamos que es la premisa principal. Muy bien. La documentación y la notificación puntual y aguda, ¿no? De incumplimiento. Muy bien. ¿Qué me quieres preguntar que tengas ahí como dudas sobre la administración de proyectos? Oye, pues ya que la invitación está hecha, pues yo te aprovecho. La verdad de las cosas es que hemos coincidido en proyectos y siempre se me ha hecho muy interesante la manera en cómo estructuran ustedes un proyecto, ¿no? O sea, cada actividad, dónde va entrando un contratista y luego sale para que inmediatamente entre el otro. Eso se me hace como un director de orquesta, ¿verdad? Así, y algo que me llama mucho la atención, y la verdad es que es algo valioso también para aprender para nosotros, es que cada actividad tiene un costo, ¿no? Sobre todo aquellas que originalmente no estaban contempladas, ¿no? Y luego de repente salen, como por ejemplo, pues, tener que involucrar al abogado para reclamar la fianza. Claro. Esa sería una cuestión que me llama la atención, cómo ustedes se adelantan, cómo ustedes la prevén, ¿no? Sí, bueno, la clave de todo esto es hacer una buena planeación. Dentro de la planeación hay muchas herramientas de planeación. Una se llama alcance. Entonces, ¿qué es el alcance? Bueno, pues es la cantidad de trabajo que vas a hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer en un proyecto como en una casa habitación, por decir algo, ¿no? ¿No? Pues tienes que definir desde la excavación, la cimentación, la albañilería,
los acabados, la instalación eléctrica, la instalación mecánica, etc., etc. Pero no nada más eso, sino también tienes que empezar a prever aspectos de permisos, cómo vas a sacar los permisos, cómo vas a hacer el proyecto, cómo vas a coordinar ese proyecto con el arquitecto y las ingenierías. Y aspectos muy importantes, por ejemplo, de abastecimientos. Hay un temita que se llama abastecimientos, en el que vas a decidir tú qué esquema de contratos o de contratación vas a tener. Por ejemplo, alguien podrá decir, oye, pues una casa la voy a hacer con un contratista, uno solo. Y a lo mejor alguien puede decir, oye, pero te va a salir más caro, porque ese contratista va a subcontratar y entonces te van a cobrar el indirecto sobre el indirecto, etcétera, ¿no? Sí. Sí y no. También tiene que ver con aspectos de garantías. Una casa la puedes hacer con una sola persona, con un contratista, o puedes hacerla con 10 o 12 contratos. Claro. ¿Qué implica eso? Pues mucha administración, mucha microadministración. Y también implica quizá garantías, muchas garantías, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hay una gotera. ¿De quién es la culpa? Del contratista de estructura, del diseñador, del material en sí que salió malo, o del que lo instaló, o el de las ventanas porque no puso bien el flashing. Entonces, es un arte precisamente el manejo de esas garantías y el manejo de esos contratos, ¿no? Entonces, vuelvo a la sentencia del inicio, ¿no? La planeación es el factor primordial, determinante para tener un proyecto exitoso. La metodología de Axioma te permite identificar todos los aspectos de un proyecto, no nada más el tiempo, costo y calidad. Involucras al cliente, la comunicación, los recursos humanos, la sustentabilidad, la integración, el alcance, los abastecimientos, etc. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Reducimos el nivel de riesgo de los proyectos. Definimos a detalle cada uno de los aspectos importantes en alcance, en tiempo, en costo, en riesgo, por lo que la primera recomendación que yo les doy, que yo te doy, Axel, es hacer una buena planeación para tener un proyecto exitoso. Sí. Bueno, ahora, ahí te va una pregunta. ¿Cómo manejas los cambios o cómo, desde el aspecto legal, cómo manejas los cambios en un contrato? Es decir, cambios en costo, cambios en tiempo, inclusive cambios en alcance. ¿Qué es lo que tú recomiendas poner o manejar en un contrato con un proveedor? Es una excelente pregunta. Mira, los cambios siempre tienen que atender a qué es a lo que tengo, ¿no? O sea, un cambio normalmente lleva, si está amparado con un contrato, un convenio modificatorio. Pero la vigencia de ese convenio modificatorio, creo yo, que va en función de qué garantías tengo. Y ahí te va. O sea, si yo tengo una fianza, yo tengo una obligación garantizada ya por un contrato. Si yo me pongo a celebrar órdenes de cambio, convenios modificatorios, sin involucrar a la afianzadora, el día que yo tenga que presentar una reclamación de fianza, la afianzadora va a decir, espérame, yo te garanticé esto, ¿verdad? Este contrato de obra con este alcance. Correcto. Me sales con que ahora le modificaste el alcance como 30 veces, pues obviamente no te lo voy a amparar, ¿no? Entonces, ese convenio modificatorio tiene que estar sujeto a que la afianzadora revise ese convenio modificatorio y decida si ampara el riesgo o no lo ampara. Eso sería, o sea, como que atendiendo a qué es lo que tengo yo de garantías, un primer factor, ¿no? Pero en el común denominador de todo sería siempre documentado por escrito. Eso no puede fallar, porque las palabras se las lleva el viento, ¿eh? Y las palabras, aún a pesar de que tú pudieras
sostener que hubo cambios que se acordaron y que hay testigos. Volvemos a la premisa fundamental ahorita que me preguntabas tú, ¿cómo reclamar? Pues teniendo todo documentado. Si yo no tengo documentado, pues aunque me lleve testigos, es la palabra del contratista contra los testigos, contra mi palabra. Entonces, colocamos a esta persona, que es un tercero imparcial, en una situación muy difícil para resolver si te da la razón o no te la da. ¿Me explico? Correcto. Entonces, ese sería, digamos, que lo primero. Y atendiendo, en segundo lugar, atendiendo a qué condiciones tenga yo, como por el hecho de tener una fianza, a sujetar esa modificación a la autorización de un tercero, como en este caso sería la afianzadora, ¿no? Muy bien. Oye, Axel, ¿tú crees que la administración de proyectos, es decir, las empresas de administración de proyectos deban tener una entidad legal? Sí, por supuesto. Okay. Sí, ¿Qué beneficios te puede traer eso en el manejo del proyecto? Mira, el primero y más importante es el encapsulamiento de riesgos, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo como persona física diga yo soy el gerente de este proyecto y respondo con todo mi patrimonio a decir, ¿sabes qué? Tengo mi empresa que se dedica a la gerencia y esta unidad, incluso desde un punto de vista patrimonial, y esta unidad de negocio que ve gerencia únicamente es la que tiene el riesgo de todo lo que tenga que ver con proyectos de gerencia. Entonces, sí es muy importante contar en una primera aproximación por un tema de riesgo, en una segunda por el hecho de crear, digamos, una marca y una reputación, ¿no? En la medida que esa entidad va ganando contratos, va ganando fama de hacer las cosas bien, de adoptar una metodología como la que ustedes tienen, pues obviamente que va teniendo un track record y se hace más deseable a otro tipo de consumidores que están dentro del mercado, del mercado inmobiliario en general, ¿no? En el contexto de la contratación entre un desarrollador y la gerencia de proyectos, siempre existe la disyuntiva de quién es la información. Cuando yo produzco muchísima información de un proyecto que no es mío, ¿de acuerdo? Es del desarrollador. ¿Qué pasa con eso, Axel? ¿La información es mía, es del proyecto o es del desarrollador? Mira, toda la información que tenga que ver o que su origen sea del desarrollador, no de la gerencia, y te la revele, es originariamente del desarrollador. Ahora, hay una cuestión muy importante, ¿verdad? El desarrollador, como su información es de ellos, tiene que ver los medios para mantenerla. Entonces, si tú le dices, voy a poner un caso hipotético, si tú le dices, ponme toda tu información que yo voy a usar para tu proyecto en una plataforma, X plataforma, y ahí va a estar disponible para su consulta y ahí la vamos a guardar para efectos de tenerla los dos claros. Y eventualmente ese contrato se rescinde o digamos se suspende por la cuestión que sea, la plataforma es tuya, la información es de él, la plataforma es tuya y tú puedes decidir si pues sigues pagando el almacenamiento o no. Entonces, él tiene un derecho para decir, ¿sabes qué? Retira toda esa información de esta plataforma o él retirarla por sí, pero tú de continuar utilizando ese almacenamiento, de destinarlo a otra cosa, y si no dispone él de su información o la retira, y ya es responsabilidad de él. Pero eso es muy importante que venga dentro del contrato de gerencia, ¿no? El tratamiento de esa información, es decir, que yo te doy un plazo perentorio para que retires tu información. No lo haces, ya es responsabilidad tuya, por negligencia, no mía. ¿Okay? Entonces ya, digamos que eso sería algo que tendría que preverse en la relación de ustedes. Hay proyectos que tienen un contrato a precio unitario, hay otros que tienen un contrato a precio alzado, otros a un precio máximo garantizado, otros por administración inclusive, que se usan poco, pero se usan. Cada uno tiene sus características. Es muy importante tocar base con el aspecto legal antes de hacer ese tipo de contratos, ¿no? Totalmente. Sí, porque hay una diferencia muy importante entre uno y otro. Sí.
Voy a hablar sobre todo de precio alzado y de precios unitarios, ¿no? La principal diferencia es el riesgo del incremento de dos cosas, de los materiales y de la mano de obra. En el precio alzado, como su nombre lo indica, pues tú alzas el precio y ese costo ya trae la mano de obra y los materiales, ¿no? Si hubiera una cuestión de indirectos, salvo que se establezca en el contrato que se va a pagar, pues queda incluida dentro de ese precio alzado. En el caso de precios unitarios, no. En el caso de precios unitarios, el riesgo lo asume quien contrata al contratista, es decir, el dueño del terreno, y se incrementa el precio de los materiales o incrementa la mano de obra, que lo más seguro es que va a suceder, hay escalatorias. Hay escalatorias y las asume el cliente, el dueño del terreno. Sí, claro. Entonces, ese es el principal. ¿Por qué? Y ahí tú creo que tienes una mejor sensibilidad que yo y ahorita nos comentas. ¿Por qué creo yo que unos se animan más por uno que por otro? Por ejemplo, el caso de precios unitarios concretamente, porque se quieren llevar la obra por pasos, ¿no? O sea, como que con cierto... Sí, la información no está completa. No está completa, exactamente, ¿no? Entonces, ahí ¿cómo ves tú? O sea, ahí sí depende mucho de eso. O sea, la información es vital para determinar un tipo de contrato. Y también, por ejemplo, si a mí el contrato de precio unitario, si bien es el contrato tradicional de toda la vida, es un contrato muy exacto. Es decir, se paga lo que se hace, punto. Así. En los precios alzados, si no tienes bien definido tu proyecto, puede ser un riesgo muy importante. Puede ser que al final del camino el contratista no termine porque no previó muchas cosas, o que también el contratista, por desconocimiento del cliente, le picó los ojos y va a tener mucha ventaja con ese precio alzado. Entonces, sí es bien importante, digo, para eso también están las gerencias, para identificar qué tipo de contrato debes de poner, ¿no? Sí. El precio máximo garantizado es una modalidad muy americana, pero que de alguna u otra manera te motiva. Es decir, el precio máximo garantizado es, tú me vas a definir el precio máximo y si tienes ahorros en el contrato, vamos a repartir 70-30, 80-20. Pero ese es el corazón del precio máximo garantizado. Hemos tergiversado un poco eso. Lo hemos manejado como un precio alzado. No es un precio alzado. Precio máximo garantizado es un precio fijo, pero con la bondad de repartir los ahorros. Ahorros, exactamente. Por una buena ingeniería, por un bien hacer del contratista, por diferentes aspectos que van a ser para beneficio al final de cuentas del desarrollador o del cliente, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, bueno, esos son aspectos bien importantes. Bueno, ¿qué pasa, Axel, cuando hay un contratista que de repente ya no puede con el proyecto? Tu contrato creo yo que debe prever algo muy importante, ¿no? Fuera de la cláusula de rescisión y estos mecanismos para notificar el incumplimiento, tiene que haber un mecanismo de takeover, ¿no? La cláusula de takeover es, entra un tercero para finalizar los trabajos. Ahora, el tema de takeover, y ahí viene una pregunta que yo te quiero hacer más adelante. De acuerdo. Hay varias aristas, ¿no? Porque el contratista saliente, vamos a decirle, pues responde de los trabajos que haya hecho hasta donde se quedó. Y el entrante te va a decir, no, yo respondo de aquí en adelante, ¿verdad? No respondo por lo que hizo el otro. Entonces, creo yo que el contrato tiene que prever un mecanismo para que exista evidencia de dónde deja uno y dónde comienza el otro, para poder deslindar responsabilidades, ¿no? Y bueno, esto me lleva, si tú me lo permites, adelante, a una pregunta, ¿no? O sea, hay desarrolladores o clientes muy entusiastas que dicen, yo mismo voy a gerenciar, yo mismo voy a contratar, y luego llega un punto donde se topan con pared y dicen, no, creo que sí necesito a los profesionales, ¿no? ¿Cómo le han hecho ustedes
cuando tienen ese tipo de circunstancia, o a lo mejor que tengan, viene el desarrollador con otra gerencia que les deja inconcluso? ¿Cómo es la metodología de ustedes en ese sentido para tomar control del proyecto? Primero que nada, hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Hablarlo muy bien con el desarrollador, tratar de tener juntas muy profesionales, tanto con él como con la gerencia, digamos, saliente o la gerencia de casa, y manejar entregables, es decir, de cada uno de los aspectos del proyecto debemos de tener un resultado. Hasta aquí voy en esto. Y todo eso definitivamente se tiene que firmar para de aquí en adelante, ahora sí, tener el control. Lo que no queremos nunca es éntrale y ahí vete adaptando. Vete a ver cómo le haces ahí con mi compadre. No, mejor no entramos. Definitivamente aquí, si vamos a entrar en esas circunstancias, debemos de ser muy profesionales y debemos de ser muy claros en hasta dónde está dejando esa persona o esa entidad, y de ahí en adelante es tu responsabilidad. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, sí tener muy, muy clara esa documentación bien firmadita. Se necesita mucho de la colaboración del cliente o del sponsor o del desarrollador para realmente cortar por lo sano, porque a veces es el amigo. Sí. Es el amigo, es el compadre, no quiere quedar mal con él, y resulta que sí está mal. Sí. Entonces, sí, y además, las cosas como son, así están las cosas, amigo, y aquí está el reporte. Así es. Entonces, esa es la manera de manejarlo. Es correcto. Sí, es muy buen punto el que haces, porque es más recurrente de lo que uno piensa, que está gente de confianza, el compadre, todo esto, y volvemos a lo mismo, ¿no? Se vuelve una relación laxa cuando debe ser estricta. Sí, definitivamente. Y muchas veces pasa por el desconocimiento del manejo de las gerencias, o sea, de la administración de un proyecto. Porque me ha topado en muchas ocasiones de que sí se contrata a una persona que tiene mucha capacidad en la construcción, es muy bueno construyendo, pero no sabe administrar. No tiene esa habilidad de planeación. Siempre ha sido golpeador, siempre ha sido vamos a echarlo para adelante, vamos a arrancar y después vemos. Yo creo que la modernidad es diferente, es mucho de planeación, mucho de estrategia y sobre eso hacer las cosas y encontrar los objetivos. Yo ahí quisiera nada más hacer, digo, ya me volé con las preguntas, pero No, nada más hombre. me gusta mucho porque también uno descubre cosas, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado, hay un punto sensible ahorita en cuestión de cómo son las nuevas generaciones, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo, ahorita el constructor para ustedes, ¿cómo lo describirías? ¿Es alguien chavo? ¿En qué edad lo representa? Súper jóvenes, súper jóvenes. Y traen todo el empuje del mundo, pero falta ese feeling que tenemos los ya mayorcitos. Sí, pues, de la responsabilidad. así es. De decir, acabo porque acabo. Así es. Eso se ha perdido un poco, yo siento. Quienes lo hacen siendo jóvenes van a triunfar. O sea, que digas, este cuate, a pesar de que es jovencísimo, tiene un sentido de la responsabilidad tremendo, la accountability. O sea, él se hace responsable del proyecto. Ahora sucede poco con los jóvenes, sin embargo, a los jóvenes yo creo que hay que aprovecharlos. Hay que sacarles todo lo bueno que tienen, ¿no?
y transmitirles un poco de esa responsabilidad, simplemente. Nos está pasando en algunos proyectos de que contratamos a algunas empresas realmente jóvenes y no nos han quedado lo mejor que pudieron haber hecho, ¿no? Sin embargo, esas mismas empresas las estamos apoyando con otros jóvenes que sí traen ese empuje, ¿no? Ese empuje. Entonces, no sé, al final de cuentas, si lo ponemos en la balanza, a mí me gusta mucho cómo trabajan. Los jóvenes están muy echados para adelante. No es que hay que ayudarles un poquito. Sí. Sí. Y mucho más innovadores, ¿no? O sea, por ejemplo, yo Totalmente, veo que totalmente. traen ondas de PropTech, por ejemplo, para analizar un terreno, ya no es pues, como antes de que te avientes el recorrido y ya, ¿no? O sea, traen No, acá no. los Sí, drones sí. y luego la Correcto. modelación en Vimo, no sé cómo se Sí, llama no, esa claro, cosa. claro. Y está padre también. Tú, si pudieras ponerle 3 ingredientes a esta nueva generación, me acabas de confirmar uno, es accountability. ¿Cuáles serían otros 2 para ti? Arriesgados, Arriesgar, ser más. que sean Aviéntate. aviéntate, que lo hacen. Y también que sean muy analíticos, ¿sí? Yo creo que son 3 de muchas características importantes, pero sí. Apúntenle, jóvenes. Marco, hablábamos ahorita de los jóvenes. Sí. ¿Qué le dirías tú a tu yo más joven? O sea, ¿qué sería lo más importante que tiene que desarrollar y qué es lo más fuerte con lo que se va a encontrar para ti? Ok, fíjate que yo soy ingeniero civil de profesión, pero definitivamente ya cambié de profesión. Mira. Definitivamente ahora soy administrador de proyectos. A partir de empezar a prepararme de manera diferente como profesional, me di cuenta que, por ejemplo, la administración de proyectos, que yo no conocía hace 30 años, pues era el futuro de la construcción. Obviamente mi preparación me ayudó mucho para ser analítico, para ser organizado, etcétera. Pero conocí la administración de proyectos y la verdad que me llenó. Es como que aplicar todas las partes técnicas de la ingeniería civil y arquitectura y demás, y también aplicar pues todas las técnicas de administración, de planeación, de estrategias, de organización. Entonces, pasó algo muy curioso en mí, o sea, realmente me siento como que cambié de profesión. Debería tener 2 títulos, pero nomás tengo uno. Pues es el bueno. Pero sí, muy contento con esto. Ahora, ¿qué le diría yo a los jóvenes? La verdad, prepárate. Prepárate, métete mucho a la administración, haz MBAs, métete a las maestrías de finanzas, de administración, prueba varias cosas y luego decide tu camino, pero o sea, échale cabeza para ser emprendedor inclusive, o sea, empieza con eso y te aseguro que la vas a hacer. Qué interesante. Oye, Axel, ¿y tú qué? ¿Cómo te ves ahora? ¿Cómo te verías si fueras y dijeras, oye, me voy a meter a estudiar una carrera ahorita? Tengo 18 años. ¿Qué harías? ¿Y qué le dirías a los jóvenes de ahora? Claro. Voy a comenzar respondiendo la segunda. ¿Qué le diría a los jóvenes ahora? Desarrollen mucha resiliencia. Creo que ese es un ingrediente fundamental para todo ser humano, ¿no? La capacidad de enfrentarse a la adversidad y sacarle lo mejor que se pueda, ¿no? Aprender. ¿Qué le diría yo a mi yo más joven? Vuelve a estudiar Derecho, pero la maestría
ala en administración de proyectos. Anda. Coincido contigo totalmente. Es una cuestión que en la escuela no le fomentan a uno, ¿no? No. La administración en general no te la fomentan porque pues lo que quieren es que salgas de tu especialidad, ¿verdad? Y es básico, ¿no? Yo lo veo hoy en el despacho ya en pues una posición un poco distinta. Tienes que estar corriendo varios escenarios al mismo tiempo, no solo con los problemas de los clientes, sino también con tu negocio, ¿no? Que circunstancias que te orillan a planear. Tú has sido muy enfático en esto de planear. Creo que es una capacidad que todos debiéramos de desarrollar, planear, tener estructurados alcances, hasta dónde voy a llegar, hasta dónde aguanto. Y, lógicamente, presupuestar, ¿verdad? También, que esa es otra que yo le agregaría a lo que tú dijiste, ya nomás está bien, presupuestar, porque en ese ímpetu de hacer las cosas cuando estás más joven, pues te dices, sí, ahí voy. Vámonos. Y perdonando la expresión más coloquial, me rifo, ¿no? Y ahí vas. Sí, correcto. Y a veces te sale más cara la rifada que, Pues sí. que realmente lo que es el alcance, ¿no? Entonces, esa sería digamos, mi síntesis, mi conclusión. Pues muchas gracias, Axel. Muy amable, estoy muy a gusto platicando contigo de la administración de proyectos con el enfoque o con el punto legal que es bien importante para todos nosotros y esperamos que a la gente le haya gustado, esperamos sus comentarios, ¿no? Y no sé si tengas algún comentario, Axel, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, a mí no me queda nada más que agradecerles a ti, a Toño, a Nayeli, que me hayan invitado para compartir pues, algo de la experiencia que hemos tenido nosotros desde esta perspectiva y ojalá podamos seguir teniendo más podcasts como estos. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ustedes.